para llevarlo a la práctica. Eh, bueno, habíamos hablado de determinación de rendimientos, ¿sí? O sea, cuando vimos en lo que serían las bases teóricas del mapa de productividad, que es lo que les mostré antes, vimos la relación, o sea, la estrecha relación del índice verde con el rendimiento de los cultivos, o la productividad de los cultivos. Entonces, este mapa de productividad lo que me muestra, ¿sí? Las zonas, ¿sí? diferente potencial productivo, ¿sí? Y cómo de acuerdo a eso voy a tener rendimientos distintos o puedo calcular rendimientos diferentes en los cultivos. En este caso, fíjense que es un lote que lo hemos dividido en dos partes y tuvimos rendimientos diferentes o calculamos rendimientos diferentes en ambos casos. Sí, no se ve Eh, bien. Estos mapas, creo que por ahí están también, son cada, cada vez que la máquina suelta la semilla o aplica fertilizantes, ella sabe dónde lo aplicó, con la máquina con el aparato que dijo la amiga ya, entonces recoge la información, sabe dónde lo aplicó y además sabe cuánto aplicó. Entonces tú sabes cuál es la variabilidad de lo que echaste en campo. Tú puedes ver incluso si el maquinista iba muy rápido, soltó la semilla como no era, o iba muy lento y soltó la semilla. Se puede ver en el mapa, para eso sirve también. Adelante, disculpa. sí, no, no hay problema. Otra de los usos, digamos, es la fertilización variable, o sea, hacer una prescripción diferente de acuerdo a las diferentes áreas productivas, ¿sí? O diferente productividad dentro del lote. ¿Sí? En las zonas de muy baja productividad o de nula productividad, cómo cambio o varío mi fertilización de acuerdo a ello, y eso vamos a tener ¿sí? una ganancia por un tema de costo. Aquí, por lo ¿Sí? menos lo verde, no voy a echar tanto problema. Bueno, en este caso es como el cuadro este nos muestra la época donde nosotros tendríamos que medir índice verde o los mejores momentos para una fertilización posterior. Este caso es un ejemplo de reposición variable de fósforo en cebada, también con un muestreo de ambientes y una prescripción de diferentes dosis de acuerdo al muestreo, ¿sí? Otro de los usos que se le dan los mapas de productividad y que podemos generar es, como les dije antes, como el índice verde tiene una relación estrecha con el coeficiente de cultivos, y el coeficiente de cultivos está relacionado con la evapotranspiración de los cultivos. ¿Puedo hablar un Entonces, poquitico más duro, Victoria, para que te oigan los sí, de atrás? sí, Disculpa. Un poquitico más durito. bueno. Eh, Les comentaba que el índice verde entonces está relacionado, como habíamos visto antes, con el coeficiente de cultivos. El coeficiente de cultivos a su vez tiene una relación con la evapotranspiración en el cultivo. Entonces nosotros podemos llegar a medir, digamos, las necesidades de riego también en un cultivo a través de un mapa de productividad y de su relación con el coeficiente de cultivos. ¿Sí? Por un lado yo puedo hacer una medición a campo, ¿sí? Donde puedo sacar coeficiente de cultivos y evapotranspiración con una estación meteorológica, y por otro lado yo puedo medir coeficiente de cultivos a través de los sensores remotos, ¿sí? Con imágenes, sacando índices verdes, haciendo el mapa de productividad. Entonces, estos son las diferentes, como dijimos, los diferentes indicadores, digamos, los diferentes parámetros que se midan. ¿Sí? Coeficiente de cultivos, índice verde, área foliar, como habíamos visto, la radiación fotosintéticamente activa, y todos estos son diferentes indicadores de productividad del cultivo. Fíjense entonces, Victoria, si nosotros, sí, disculpa que interrumpo, no, te está bien. interrumpí mal. No, disculpas. Octavio, una pregunta. ¿Hay cultivos irrigados en su mayoría o no irrigados? Esa es una pregunta, y la otra es si hay estaciones meteorológicas. Con riego y sin riego. Hay con y sin riego, las dos cosas. Bien. Y hay algunas estaciones cercanas más. Hay un proyecto ahorita que se están implantando estaciones meteorológicas en cada polígono.
pero sin embargo hay apoyo de las estaciones meteorológicas comunes y existentes. Bien. Gracias, disculpa, Vic. No, no está bien. Bueno, entonces acá lo que vamos a ver es la evolución, fíjense, de acuerdo a las fechas del coeficiente de cultivos en el caso del trigo y en el caso del maíz para los diferentes estadios fenológicos de los mismos. Así como tengo una alta productividad o un alto coeficiente en la época de reproductiva del cultivo, ¿sí? En los dos casos, tanto en trigo como en maíz. ¿No? Ahora no reacciona. Bueno, esta es la reflectancia del maíz de acuerdo a las diferentes fechas. Y ahora lo que vamos a ver, fíjense, estos son los datos, o sea, esos parámetros biofísicos que habíamos visto antes, cómo están relacionados con la cantidad de biomasa y el índice verde. Fíjense, esta es la parte verde, fracción verde del cultivo, el índice de área foliar, la altura del cultivo y la cantidad de biomasa. Fíjense cómo todos tienen una estrecha relación. Lo mismo, otra vez, índice verde y coeficiente del cultivo, que era el que nos interesaba, estábamos midiendo antes, ¿sí? Como todos están correlacionados o llegan a su pico más o menos en el mismo momento. Entonces yo tengo el índice verde. Y acá lo que vamos a ver es un ejemplo en imágenes, ¿sí? Yo acá tengo, por ejemplo, cuatro pivots donde tengo cebada y maíz. Ese es el área, el efecto, nosotros calculamos lo que sería efecto borde, o sea, que sacamos una parte para que no haya una baja en la productividad del cultivo general, o sea, cuando armamos nuestro mapa de productividad, calculamos el índice verde, ¿sí? Y fíjense, acá tienen por un lado la imagen satelital y acá el mapa de índice verde. Fíjense cómo va variando, y acá fíjense debajo de acuerdo a las diferentes fechas, cómo varía, ¿sí?, mi índice verde en el caso de ambos cultivos. Fíjense cómo varía la información, ¿sí? Acá tenemos la imagen, el índice verde y el gráfico correspondiente. Entonces acá vemos las diferentes fechas, cómo fueron cambiando las imágenes y cómo cambió mi índice verde, aumentó por un lado y bajó por el otro, y podemos calcular la productividad de esos lotes. 5, 6, 6, 7. 2 metros y medio. Esto nos permitiría, si nosotros tenemos en una imagen satelital o zona piloto las unidades, ¿sí?, de riego o de manejo, calculamos el índice verde de las mismas, calculamos o hacemos un mapa de coeficiente de cultivo, y con información de evapotranspiración podríamos calcular, ¿sí?, el requerimiento de agua para un lote determinado. Bueno, estos son ejemplos, digamos, de la utilización de estos mapas de productividad, ya sea para fertilización, para, digamos, para calcular evapotranspiración, para calcular rendimientos, o sea, todas las posibilidades que nos dan los mapas de productividad. Bien. ¿Alguna pregunta? No, está bien, estábamos comentando aquí rápido, no hay problema. Sigue, Victoria, gracias. Bien. Eduardo, no sé si Sí. yo más o menos puse algunos ejemplos, algunos ejemplos importantes, pero bueno, la idea sería después no sé, pasar algunos más, algunos que tengan que ver con cultivos zonales o el área de Venezuela específicamente.